Dios te bendiga, es un placer poder compartir por este medio esta nueva serie que queremos que sea para los grupos familiares. Un tema pequeño, pero que va a ser de edificación para nuestras vidas. Dios es soberano, así se llama esta serie. Y bueno, pues primeramente quiero empezar con la definición. La palabra soberano no ocurre así como diciendo que Dios dice yo soy soberano. Sin embargo, sí continuamente comunica un pensamiento escritural de la suprema autoridad de Dios. Dice 2 Corintios 6:18, permítanme, te lo voy a leer, dice: y seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Efesios 1:11 también dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y 1 Timoteo 6:15 dice: la cual a su tiempo mostrará al él bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Su soberanía es la consecuencia lógica de la doctrina de que Él es Dios, creador y gobernante del universo, creador y sustentador de todas las cosas. Por lo tanto, la soberanía de Dios se presenta algunas veces en la Biblia como una esencia que no es analizable. Dice Romanos 9:20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y bueno, Isaías 45:9 también dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Dice Salmo 115:3: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y de Daniel 4:35 dice así: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Por lo tanto, Dios no está sujeto a ningún poder, ni a una norma abstracta, ni ley que pudiese ser concebida como superior otro aparte de sí mismo. Por eso la soberanía inescrutable de Dios se manifiesta no tanto en el castigo del reprobado como en la salvación de su pueblo. En su carácter santo de Dios, Él tiene por lógica que castigar el mal moral, mas sin embargo en su soberanía se revela lo más maravillosamente en que Él ha determinado misericordiosamente salvar a un pueblo de su pecado y de sus consecuencias, la soberanía de Dios. Y bueno, yo quiero hablarte de manera rápida. La soberanía de Dios hace que los momentos difíciles tengan algo bueno para nosotros. Dios tiene siempre propósitos para nosotros en la formación de nuestra vida espiritual como sus hijos. Él no desea que suframos sin propósito. En la voluntad permisiva de Dios suceden cosas que nos ayudan a madurar. Tengamos presente que todo lo que Dios permite tiene el propósito de hacernos más a su imagen, más maduros, tratar nuestro carácter para que crezcamos espiritualmente, y a pesar de nuestros errores y pecados, nunca se va a frustrar el plan de Dios. Un ejemplo es en la vida del rey David. El rey David, el mayor rey de Israel, dice la Biblia que era un varón conforme a su corazón. Sin embargo, en una ocasión hizo algo que desagradó a Dios. Tomó a una mujer ajena, asesinó a su esposo y él quiso quedarse con ella. Y pues dice que la mujer quedó embarazada y el niño murió, como prueba de que Dios estaba rechazando el proceder del rey David.
Sin embargo, la soberanía de Dios se muestra en que después con esa misma mujer tuvo un hijo, David, que se llamó Salomón, y Salomón fue el gran sabio Salomón, el gran rey de Israel, y pues también podemos entender que de esa descendencia vino Jesús. Por lo tanto, esto rebasa nuestro entendimiento humano. Es así como podemos entender que Dios en su soberanía, a pesar de nuestros errores, Él usa cada situación para cumplir sus propósitos e incluso para bendecirnos. Obviamente, si nosotros pecamos, vamos a sufrir las consecuencias del pecado. Tal vez en este mismo momento tú estés pasando por una situación como consecuencias de un pecado y Cristo te perdona el pecado, quita tu culpa, es cierto, pero las consecuencias de nuestras acciones las pagamos, las tenemos que vivir, las tenemos que sufrir. La vida del rey David ya no fue la misma después de este incidente tan difícil, ya no fue la misma, nunca volvió a ser igual. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado siempre llegan, son ineludibles, ineludibles, pero podemos estar seguros de que al final de todo Dios tornará el mal en bien. Y bueno, quiero leerte 1 Pedro 5:10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La Biblia menciona que el apóstol Pedro, o que el discípulo Pedro, experimentó la gracia de Dios, anduvo con Jesús, pero sin embargo cuando aprendieron a Jesús, dice que él lo rechazó, lo negó y pues después se arrepintió, sí es cierto, pero aún así dice que después recibió el favor del Maestro. El apóstol Juan nos dice en Apocalipsis que en la eternidad ya no habrá llanto ni habrá más dolor, pero mientras estemos en este mundo vamos a pasar por situaciones que nos van a hacer llorar, también vamos a tener situaciones de mucha alegría, vamos a tener situaciones de abundancia, momentos también de escasez, y bueno, la vida cristiana se compone de esas cosas. Dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero la Biblia en Pedro dice que después que hayáis padecido un poco, significa después de que hayas experimentado un poquito de dolor y sufrimiento. Van a haber situaciones en nuestra vida en la cual vamos a sufrir, tal vez una enfermedad, un problema, una traición, inclusive puede ser que haya una enfermedad como causa de un pecado, pero hay veces que se pasan enfermedades que no son causa de un pecado. En una ocasión le trajeron a Jesús a un ciego y le dijeron: ¿quién pecó, maestro, este o sus padres? Y Jesús les contestó: ninguno, sino que para que la gloria de Dios se manifestara. Por lo tanto, hay veces que vamos a pasar por momentos de escasez, tal vez como una prueba de Dios o tal vez como consecuencia de un robo, de estafas. Por lo tanto, vamos a pasar experiencias difíciles en esta tierra. ¿Cómo debemos de pedirle a Dios en los momentos de sufrimiento? Vamos a entender que la soberanía de Dios todo lo tiene bajo su control. Podemos preguntarle en esos momentos a Dios: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Me estás revelando algo? ¿Me estás disciplinando? Revélamelo, por favor. Tal vez Dios te conteste, te diga: te estoy probando, o tal vez se quede callado. Y como dice el canto, aunque no podamos ver, Dios está obrando. Primera de Pedro 5:10 dice un poco de tiempo, y segunda de Corintios 4:17 dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más grande peso de gloria. Dice aquí leve tribulación momentánea, se refiere a un momento de tribulación que puede ser de escasez, vituperios, tribulaciones, hambre, peligro, adversidades. El apóstol Pablo pasó muchos de esos tipos de cosas. Dice que pasó traiciones, hambre, desnudez, naufragios, enfermedades, todo eso, y como ministro del evangelio pasó como ser humano. Por lo tanto, podemos mirar que nuestra vida como hijos de Dios no va a ser solamente de viento en popa y que vayamos, no sé, en un pastito bien verde. No. Vamos a pasar momentos de tribulación, pero también dice la palabra, enfatiza en que esta leve tribulación, aunque sea por un poco de tiempo, dice Pedro, pasaremos momentos difíciles, pero bueno, que comparado con la eternidad que pasaremos en su gloria, pues es como nada. Dice la historia que de los 11 discípulos de nuestro Señor Jesucristo, de los que quedaron, los 11 murieron sufriendo.
el día viernes, en el día el domingo de resurrección, yo les compartí acerca de cómo murieron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Todos murieron sufriendo. ¿Por qué el Señor lo permitió? Porque algunas cosas Él las permite, otras no. En su soberanía Él lo sabe. Y bueno, pues Él puede sacar siempre algo bueno de un dolor. Siempre he dicho esto, Dios no desperdicia ningún dolor. Pero sí vamos a poder sacar 4 propósitos acerca de los momentos de sufrimiento. Dice 1 Pedro, te lo vuelvo a leer. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, ¿quién va a hacerlo? Él mismo. ¿Qué va a hacer? Perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Él mismo perfeccione, fortalezca, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué significa perfeccione? Significa que nos va a restaurar, que nos va a hacer aptos, que nos va a reparar y que nos va a ajustar. O sea, va a ajustar nuestra vida, va tratando con nosotros para llevarnos a la madurez. ¿Qué significa afirmar? Afirmar significa establecer con firmeza, nos habla acerca de formar un carácter firme. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Dice, y una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Jesús no le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, Pedro, Satanás pidió para que te zarandeara, pero ¿sabes qué? Yo no le di permiso. No dice eso. Dice, yo he rogado para que tu fe no falte, porque los momentos difíciles hacen que nuestra fe sea firme. Y dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, cuando Pedro haya pasado ese momento difícil, iba a tener la suficiente firmeza para poder confirmar a sus hermanos. Otra de las cosas es fortaleza. Dice, él mismo perfeccionará, afirmará y fortalecerá. ¿Qué es fortalecer? Habla de vigor y de fuerza espiritual. Vigor espiritual para enfrentar todas las situaciones que vengan a nuestra vida, buenas y malas. Y establecer. Habla acerca de consolidar, de afianzar nuestro carácter. Dice la palabra que Pedro, antes de llamarse Pedro, se llamaba Simón, que significaba caña de junco o un palo que se doblaba para un lado y para otro. Pero el Señor le dice, ya no vas a llamarte Simón, te vas a llamar Pedro, que significa una piedra sacada de una roca grande. Y una piedra es sólida. Cuando Cristo le cambia el nombre es porque estaba diciendo, vas a tener carácter para soportar, ya no te vas a dejar llevar por tus emociones, vas a ser un hombre firme, ya no vas a ser voluble. Y pues dice que así estableció a Pedro para ser parte de la edificación de la iglesia. Por lo tanto, podemos entender que el Dios soberano, el Dios grande, poderoso, tiene propósitos para nosotros. Que en la formación que vamos teniendo como hijos de Dios, vamos a pasar momentos de sufrimiento, pero todos con un propósito. Y en la voluntad permisiva de Dios suceden cosas que nos van a ayudar a madurar. Tengamos presente que Dios permite las cosas con ese propósito de hacernos más a su imagen, más maduros, y de tratar nuestro carácter para que crezcamos espiritualmente y que a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, nunca se va a frustrar el plan de Dios. Somos llamados a ser sus hijos. Yo te invito a que no solo seas llamado, sino seas de los escogidos, aquellos que le buscan y que en los momentos difíciles dicen, Señor, ¿qué vas a sacar de esto, Padre? Yo sé que tú estás trabajando en mi vida y te agradezco, ayúdame a entenderlo, dame fuerza, fortaléceme, afírmame, establéceme como lo que tú quieras establecerme y Señor, aquí estoy. Dios es soberano y sabemos que todas las cosas están bajo su control y que en las manos de Dios estamos bien. Dice una parte de la escritura, te tengo esculpida en la palma de mi mano. Dios te bendiga, muy buenas noches. Vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te suplico por la vida de cada uno de los que miraron este video, Señor, que tú nos ayudes a entender, Padre Santo, aquellas cosas que no comprendemos y que sepamos que tú eres soberano y que tú tienes todas las cosas bajo tu control, que todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a tu propósito son llamados según lo dice tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga. Claudia López de Sánchez, desde Lluvias de Gracia, Chalco, para servirte. Gracias.